¿Qué tal, parceros? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren bien, comandos. Bueno, reacción hoy. Gente de España cumpliendo la orden. Un videito bastante interesante. Una historia que yo sé que muchos de ustedes desconocen. Yo particularmente no sabía que existía. Con estos videos voy aprendiendo un poco más de la historia universal, ¿no? No solo la que nos cuentan en los colegios, en las escuelas o universidades, sino que también hay una historia universal que de cierta manera no es contada a conveniencia de algunos países, pero que está ahí y que hay pruebas de que existieron, muchachos. Así que vamos a arrancar de una vez con este video de reacción. Se alistan los lanceros cumpliendo su misión. Desde los cielos se ven sombras caer. Desde los cielos se ven sombras caer. Son exploradores dispuestos a vencer. Son exploradores dispuestos a vencer. Bueno, señores, vamos a arrancar esta historia. Vamos a ver de qué se trata este video, muchachos. Y una vez vamos a arrancar. Esta es la historia que muchos de nosotros en esta parte del mundo desconocemos, ¿no? Porque nos han vendido otra muy diferente, ¿no? Bajo otro tipo de contexto. Fíjate en la narración épica de cómo el ingenio y la bravura española desbarataron los planes de Francis Drake y John Hawkins, dos corsarios en busca de gloria y riquezas a expensas de los territorios españoles en el Caribe. Este video te transporta a una de las páginas más dramáticas de la guerra anglo-española, mostrando la colisión entre la avaricia pirata y la firme resolución de España. Desde el intento frustrado de asedio a las Islas Canarias hasta el trágico fin en las aguas de Panamá, descubre la magnitud de una victoria española que no solo salvaguardó sus dominios, sino que también marcó el principio del fin para estos infames piratas. Sumérgete en este épico relato de valentía y victoria ante la adversidad. Saben que ahí en la descripción del video les dejo el link al canal y el link al video, muchachos. Pero antes, no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Y si lo estás, dale a la campanita de notificaciones para que puedas saber cuando subo un nuevo video. Es un pequeño gesto en el que me ayudarás muchísimo. Y ahora, continuemos. En el año 1595, la guerra anglo-española se extendía ya por una década de fieros enfrentamientos. La reina Isabel I de Inglaterra convocó a dos de sus comandantes más legendarios, Francis Drake y John Hawkins, marineros consumados, para una misión de audacia sin igual. Su misión: lanzar un ataque devastador contra las joyas del Imperio Español en el Caribe y desmantelar el control de Felipe II sobre las vitales rutas hacia el Nuevo Mundo. Aunque el resplandor de Drake había sido empañado por su reciente fracaso al mando de la Contraarmada en 1589, su leyenda vivía en los corazones de sus hombres, inspirando una lealtad férrea. Y aún sigue, ¿no? O sea, en la actualidad muchos de nosotros conocemos a Drake como uno de los, como les dijera, marineros más grandes del mundo, de cierta manera, ¿no? Y de exploradores más grandes del mundo, ¿no? Cuando básicamente lo que él exploró ya lo habían explorado muchos marineros españoles. Es la realidad de las cosas, muchachos. Y lo que pasa es que a veces nos venden, vuelvo y repito, un contexto diferente de la historia, ¿no? Tratado de su exilio en Plymouth por la reina, se le otorgó una oportunidad de redención y de inclinar la balanza de la guerra, que parecía inclinarse irremediablemente hacia España tras las calamidades en Coruña, Lisboa y las Azores. Drake, con la visión clara de que el golpe más certero contra España sería asolar sus dominios caribeños, contó con la aprobación entusiasta de Isabel I. Hawkins sería su fiel escudero en esta empresa, mientras que el mando terrestre recaería en las manos del general Thomas Baskerville. Armados con 6 de los más formidables galeones reales de Inglaterra y reforzados por una flota de pinazas y embarcaciones menores, este gran contingente zarparía junto con 3.000 soldados y más de 1.500 marineros bajo su estandarte. Drake y Hawkins se embarcaron en lo que sería una odisea en búsqueda de gloria eterna. El optimismo era desbordante en la corte de la pérfida Albión, y nada hacía presagiar algo distinto a una completa victoria inglesa,
que diese la vuelta a la tortilla a una guerra que estaba asfixiando económica y moralmente a las islas. Pero la realidad es que desde el primer momento, y como ya sucediera en anteriores expediciones de Drake, la falta de provisiones supondría un gran contratiempo. En el laberinto de la guerra anglo-española, Drake y Hawkins se enfrentaron a un dilema crítico. Las adversidades les impedían alcanzar el Caribe, empujándolos hacia un objetivo alternativo, las Islas Canarias. Siguiendo el consejo de Baskerville, quien confiaba en una conquista rápida y con escasas pérdidas de Las Palmas, se dirigieron allí el 4 de octubre. No obstante, subestimaron a Alonso de Alvarado, gobernador de la plaza, quien ya había reunido a 1.500 hombres para la defensa. La embestida resultó en un revés humillante para los ingleses, quienes tras más de una hora bajo el implacable fuego español, se vieron obligados a una retirada caótica, perdiendo cerca de 50 hombres y varias barcazas. Sin perder tiempo, Alvarado alertó a las Américas y a la península, mientras que Drake, en un intento por recuperarse, buscaba provisiones en La Gomera antes de navegar finalmente hacia el Caribe el 6 de octubre. A su llegada en noviembre, sus ojos se posaron sobre Puerto Rico, donde el galeón Nuestra Señora de Begoña yacía en reparaciones tras una tormenta, cargado de plata. Simultáneamente, la flota inglesa era acechada por Pedro Telles de Guzmán, quien, al mando de 5 fragatas españolas, ágiles y preparadas, respondía al llamado de Alvarado desde Canarias. Esta fuerza, aunque menos imponente en tamaño que los galeones ingleses, demostraría ser una amenaza formidable, poniendo de manifiesto la destreza y la rapidez españolas en el arte de la guerra naval. En las sombrías aguas de las Antillas, cerca de las islas Guadalupe, la astucia española se manifestó en todo su esplendor bajo el mando de Pedro Tellez de Guzmán. Con una desventaja numérica evidente, Guzmán no dudó en desafiar a la flota inglesa, demostrando que la superioridad no siempre reside en el número. Las fragatas españolas, ágiles y veloces, bailaron en el mar con una destreza que dejó en evidencia la pesadez de los galeones ingleses. El conocimiento profundo de estas aguas y una disciplina férrea fueron la clave para que Guzmán y sus hombres inclinaran la balanza a su favor, infligiendo una pérdida dolorosa a los ingleses. Cerca de un centenar de hombres, incluidos 53 muertos, y la captura del buque Francis. Consciente de la amenaza que representaban los ingleses para Puerto Rico, Guzmán no perdió tiempo y se dirigió a reforzar las defensas de San Juan, sumando fuerzas con los 300 hombres del general Pardo Sancho Osorio, preparando la ciudad para un asedio inminente. La llegada de los ingleses a San Juan el 22 de noviembre marcó el inicio de una batalla que pondría a prueba la resistencia y el ingenio de ambos bandos. Sin Hawkins, fallecido por fiebre, los ingleses se enfrentaron a un enemigo preparado y determinado. El asalto nocturno, un intento desesperado por incendiar la flota española en el puerto, se convirtió en una trampa mortal para los ingleses. Lograron incendiar 3 navíos, pero rápidamente fueron sofocadas 2 de ellas, no así el último, que en llamas sirvió como un faro que reveló la posición de los ingleses, llevando a una masacre en el mar que forzaría su retirada. La estrategia española, combinada con la valentía y la pericia de sus hombres, se alzó triunfante ante la audacia pirata, sellando un capítulo más en este enfrentamiento interminable entre imperios. Bueno, muchachos, estoy bastante callado porque en mi mente estoy pasando toda la película, ¿no? Entonces, estos videos son muy bacanos y más la ambientación que tiene, ¿no? Eh, Realmente la historia nos dice que los ingleses de cierta manera nunca pudieron dominar el Caribe, ¿no? No lo hicieron, realmente nunca lo hicieron. Y si en algún momento de la historia lo pudieron llegar a hacer fue por muy poco tiempo, ¿no? Eh, la astucia de los marinos hispanos, ¿no? Porque en esa época no solo eran españoles, habían gente de los países, o bueno, de los virreinatos que constituían los reinos de acá de este lado del mundo, hacían parte también de esas flotas, ¿no? No solo eran españoles de la península, eran españoles también de este mundo, de este ladito de por acá. Y siempre, siempre les quedó grande, ¿no? A Cartagena de Indias, por decirlo aquí en Colombia, es un fiel reflejo de lo que pasó, ¿no? Con todo ese poco gente que trajeron y que no fueron capaces
de poder destruir, porque eso es lo que buscaban los ingleses, realmente eso es lo que buscaban, ¿no? Ellos no buscaban más nada, sino destruir ciudades. Lógicamente, lógicamente eso repercutía mucho en el gasto que hacía la corona española para volverlas a sacar adelante, porque pues eran ciudades de ellos, ¿no? No eran colonias o eran, ¿cómo les digo? Minas de extracción, no eran ciudades españolas en su época. Por eso las defendían capa de espada. Y aquí vemos cómo es la historia. Por decirlo, esta historia usted nunca la ha escuchado. Yo nunca la he escuchado hasta este momento de mi vida, ya 39 años. Estoy escuchando por primera vez esta historia, muchachos. Después de 2 intentos fallidos que poco hicieron para reavivar la fama mermada del antiguo pirata, Drake, sumido en la desesperación por no lograr una victoria digna de ser presentada ante la reina, volcó su mirada hacia Panamá, abandonando las ambiciones sobre ciudades clave como Cartagena de Indias. En busca de algún botín que pudiese redimir su expedición, zarpó hacia el istmo. Mientras tanto, Pedro Téllez de Guzmán, cargado con la plata del Nuestra Señora de Begoña, navegaba de regreso a España sin incidentes, marcando un contraste con la suerte de Drake. El 6 de enero de 1596, Drake y su flota llegaron a Nombre de Dios, una villa desierta en el istmo de Panamá, sin sospechar que Alonso de Sotomayor, el astuto gobernador de la provincia, había preparado un escenario de tierra quemada y guerrilla que se revelaría fatal para los invasores. Baskerville avanzó con más de 1000 hombres, mientras Drake, repitiendo los errores del pasado como en Lisboa, quedó rezagado, dejando a su suerte a sus tropas. El asedio al fuerte de San Pablo, defendido valientemente por solo 70 españoles bajo el mando de Juan Enríquez, demostró la futilidad del ataque inglés. Los españoles, con su disciplina y formación impecable, repelieron cada asalto, desmoronando las esperanzas de victoria de Baskerville. La llegada del capitán Hernando de Liermo y sus refuerzos de 50 hombres solo profundizó la desventaja inglesa. Hernando, consciente de lo inútil que sería enfrentarse a un contingente tan superior, situó a sus hombres entre la maleza, ocultos y bien separados entre sí, haciendo sonar los tambores y los clarines, de manera que pareciera que un gran ejército avanzaba hacia el fuerte. Baskerville, creyendo que era superado en número, decidió retirarse, marcando otro episodio desastroso para Drake y su legión, un reflejo de la superioridad táctica y el valor inquebrantable del bando español en el Nuevo Mundo. Sumido en la desolación por las bajas y las enfermedades que devastaban a sus tropas, y ante la notable ausencia de refuerzos prometidos por Drake, Baskerville tomó la difícil decisión de ordenar la retirada. El camino de vuelta a la costa se transformó en una pesadilla, orquestada por la astucia de Sotomayor y su guerra de guerrillas. Los aliados indígenas se unieron a esta cacería, mermando aún más las filas inglesas, que perdieron cerca de la mitad de sus hombres en esta desesperada fuga. Imagínense usted, muchachos, un inglés, ¿sí? Soldado inglés que estaba acostumbrado a pelear por allá en sus tierras en Europa, y llegan y ven esta selva, ¿sí? Y estamos hablando de la selva en esa época, porque ahorita la selva ha mermado mucho, ¿no? Mosquitos, sudor, sed, cansancio, enfermedades. Y la zozobra, no conocer las técnicas de guerrilla, o sea, no saben quién los está atacando. Uy, eso es una desmoralizada muy doble y fue madre, ¿sí o no? Fuerte, fuerte, fuerte. Yo me imagino esos hombres sufriendo, yo me los imagino, o sea, yo desde de mi mente como soldado, me los imagino sufriendo, muchachos. Con ganas de salir rápido de ese infierno. La tragedia no terminó ahí para el desafortunado pirata y su tripulación. Atrapados sin agua potable ni provisiones y acosados constantemente por ataques españoles, la situación se volvió insostenible. Drake, ya mermado por la disentería, encontró su fin el 28 de enero de 1596, arrojando su cuerpo al mar. Baskerville, heredando el mando en circunstancias desfavorables, se vio obligado a regresar a Inglaterra, no sin antes enfrentar una última emboscada por parte de una flota española comandada por el almirante Juan Gutiérrez de Garibay. En este último enfrentamiento, la flota inglesa, ya debilitada y dispersa, intentó resistir, pero fue rápidamente superada.
La huida precipitada resultó en la pérdida de un galeón y un número considerable de hombres y barcazas. Un golpe final que selló el destino de esta malograda expedición. A pesar de las adversidades, los españoles también sufrieron pérdidas, incluyendo un galeón en un incidente explosivo con 80 víctimas españolas, demostrando el alto costo de esta victoria. Tras el tumultuoso encuentro en el Caribe y una serie de desafortunados eventos, Bernardino de Avellaneda, desde su partida de Lisboa a principios de enero, enfrentó severas tormentas atlánticas que desmembraron su formación. A su llegada a Pinos, se lanzó en persecución de los ingleses, quienes, en un acto desesperado por ganar velocidad y evadir el combate, arrojaron su artillería al mar y mojaron las velas para impulsarse con mayor rapidez. Este sacrificio permitió a los ingleses finalmente distanciarse y tomar rumbo hacia Plymouth, culminando una de las expediciones más catastróficas en la historia marítima de Inglaterra. El saldo de esta misión fue devastador para los ingleses. De los 28 buques que originalmente zarparon de Plymouth, solo 8 lograron regresar. La operación resultó en la pérdida de un galeón capturado por los españoles, junto con otros 2 barcos de transporte. Además, 17 buques fueron hundidos a lo largo de la campaña. Las bajas humanas fueron igualmente graves, con la muerte de los 2 almirantes a cargo, 15 comandantes y capitanes, 22 oficiales adicionales y un total aproximado de 3.000 hombres entre soldados y marineros. En contraste, las pérdidas españolas fueron significativamente menores, contabilizando aproximadamente 200 bajas y la pérdida de un galeón y una fragata en el transcurso de los enfrentamientos. Este desenlace no solo resalta la determinación y la habilidad de las fuerzas españolas, sino que también subraya la peligrosidad de las aventuras navales impulsadas por la codicia y la sobreestimación de las propias capacidades. Bueno, parceros, qué chimba historia, muchachos. No la conocía, vuelvo y repito. Esa historia me trama mucho, muy elegante, ¿no? Uno conoce cómo era nuestra historia antes de la supuesta independencia, ¿no? Porque yo siempre les digo a la gente, yo conozco mi historia después de la independencia, lo que me han dicho. Pero antes de la independencia, cuando éramos un solo país, cuando éramos un solo reino, no la conozco. Y eso es lo que me gusta, por eso les doy gracias, muchachos, la recomendación de estos videos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí voy sabiendo qué era lo que se vivía en esa época, en esta parte del mundo, ¿no? Cuando éramos un solo reino. Pueden decir lo que quieran, pueden disociar lo que quieran, pero es la verdad. Cuando eso no existía Colombia, ni Venezuela, ni Ecuador, ni Perú, nada. Éramos un reino, virreinatos. Interesante, muchachos, vuelvo y repito esta historia. Ya saben, si son nuevos en este canal, suscríbanse al canal, compartan el video y sobre todo dejen el like, comandos, dejen el like. Nos estamos viendo, oyendo en un próximo video. Chao, señores.